una caricatura o película en la que algún personaje se golpeaba la cabeza y cambiaba completamente de personalidad? Si era bueno, se hacía malo. Si era inteligente, se hacía torpe. O algo así, ¿no? Te la voy a poner más fácil. ¿Alguna vez viste Dragon Ball Z? Si viste Dragon Ball, recordarás aquel capítulo en el que el maestro Roshi cuenta la historia sobre cómo Goku cambió su personalidad agresiva y destructiva cuando se dio un golpe de pequeño en la cabeza, convirtiéndose en una persona completamente diferente, buena y amable. Las caricaturas y su imaginación. ¿Sí? ¿Doctor Harlow? ¿Qué? ¿Que eso sí puede pasar? O sea que si me golpeo fuerte en mi cabeza, ¿puedo cambiar mi personalidad? Bien, acabo de hablar con el Dr. Harlow y me contó la historia de su paciente más popular, aquel que cambió la historia de la neurología. Todo comienza en 1848, con la historia de un chico de 25 años llamado Phineas Gage. Phineas era un chico común como cualquier otro de su edad. Trabajaba como capataz en la construcción de unas vías de tren en Vermont, Estados Unidos. Su trabajo consistía en abrir camino para que pudieran pasar las vías, ya que constantemente había pedazos de roca muy grandes que eran muy difíciles de mover por lo pesados que eran. Entonces, el trabajo de Phineas consistía básicamente en hacerle un hoyo a la roca, meterle pólvora y presionar esta pólvora, compactarla con una barra de metal muy grande. Después de realizar este proceso, las explotaba y así era más fácil poder remover los pequeños trozos de piedras que quedaban en el camino. Un 13 de septiembre de 1848, Phineas se encontraba removiendo una de estas piedras pesadas como cualquier otro día. Perforó la roca y colocó la pólvora. Empezó a compactarla con la barra de hierro, pero esta, al hacer fricción entre la roca y la barra, generó una chispa que produjo una explosión prematura. Esta explosión ocasionó que la barra de hierro de casi 6 kilos de peso y aproximadamente 1.1 metro de largo y 3 centímetros de diámetro atravesara la cabeza de Phineas, pasando por su ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de su cabeza. Phineas quedó inconsciente por algunos minutos en el suelo, rodeado de un charco de sangre, pues tenía perforada la cabeza. Como si no fuera lo suficientemente impactante el accidente de Phineas, lo más sorprendente fue que después del terrible golpe se pudo levantar y estar completamente consciente a tal nivel que cuando el doctor llegó, Phineas se encontraba platicándole a sus compañeros de trabajo la forma en la que había ocurrido el accidente. Incluso algunos testigos contaron que cuando llegó el doctor, Phineas le dijo: «Doctor, aquí hay trabajo para usted». El primer trabajo del doctor fue limpiarle la herida, ya que, debido a la perforación, tenía lleno de sesos toda la cabeza. Y también detenerle la hemorragia, porque estaba perdiendo demasiada sangre. Algunos días después, Phineas recurrió otra vez al doctor para que le atendieran una infección que se le causó debido a la barra de metal. El doctor Harlow, quien fue el encargado de atenderlo al final, se dio cuenta de que estaba perfectamente bien de sus facultades mentales. Es decir, no había tenido ningún tipo de problema después del accidente. Podía hablar bien, era perfectamente coherente, consciente, caminaba bien, su lenguaje no estaba dañado, en fin. Y afortunadamente también estaba saliendo muy bien de su lesión. Su lesión estaba curando bastante bien. Así que fue cuando el doctor decidió darlo de alta y ya no darle el seguimiento. Así que lo dio de alta y le perdió la pista por al menos 12 años. Hasta que la madre de Phineas le mandó una carta contándole todo lo que había sucedido después del accidente. Durante los posteriores 8 años, Phineas había tenido un comportamiento bastante diferente. Ya no era la misma persona amable, amigable, carismática que era. Se había convertido en una persona completamente diferente.
Se le describe como que era bastante irresponsable, ya no podía mantener relaciones sociales, saltaba muchas reglas, era muy grosero, era poco amigable, era mentiroso y arrogante. Debido a esto, Phineas perdió su trabajo y sus trabajos posteriores, también perdió sus amistades y se convirtió en una persona bastante complicada. O sea, aparentemente Phineas se había convertido en completamente otra persona, había dejado de ser él, a un punto en el que las personas dicen que era casi imposible convivir con él. Pero el cambio de personalidad no fue lo único que cambió después del accidente en Phineas. También, a partir de eso, tuvo muchas convulsiones epilépticas, hasta que un día una de estas lo llevó a la muerte. 5 años después de su muerte, el Dr. Harlow convenció a su familia de que exhumaran su cuerpo para poder extraer su cráneo. Actualmente, su cráneo se encuentra en la Universidad de Harvard en un museo de medicina. Este caso dejó perplejos a los neurocientíficos de la época, lo que provocó un debate entre la veracidad del caso y la certeza de que realmente Phineas había cambiado de personalidad debido a la lesión en su cabeza. Esto no se pudo aclarar hasta siglos después. Y no fue hasta escasos 25 años aproximadamente que el famosísimo neurólogo Antonio Damasio y su esposa, experta en neuroanatomía, retomaron el caso y realizaron estudios del cráneo de Phineas. Para esto utilizaron la tecnología moderna y bueno, tomaron distintas fotografías de diferentes ángulos y con estas fotografías crearon coordenadas tridimensionales en un programa que permitió observar la forma precisa de la zona del cerebro que se había dañado con la barra de hierro. Gracias a este y a otros casos similares que se lesionaron la misma zona y tuvieron comportamientos similares, se pudo establecer una relación entre el córtex prefrontal y la personalidad. El problema de Phineas no era una carencia de habilidad física, era la adquisición de un nuevo carácter. Había perdido exclusivamente la capacidad de juzgar los efectos que tenían sus acciones sobre la vida de otros. He de confesar que no pude evitar pensar este caso desde una perspectiva psicoanalítica y digamos que analizándolo como que esta parte que se les daña sería el estado psíquico que en el psicoanálisis se conoce como el superyo, el cual es un mediador entre los instintos innatos de la supervivencia, este instinto animal que tenemos todos, que surge de nuestros deseos más profundos, la barrera que hay entre lo que quisiéramos hacer y lo que podemos o debemos hacer. Digamos, esta barrera moral que nos dice qué está bien y qué está mal. Y pues básicamente no violar estas reglas, estas normas. Estos casos también podrían abrir puertas a una comprensión más profunda de las causas biológicas de las psicopatías y de las conductas relacionadas que surgen a raíz de lesiones parecidas, que suelen tener cambios de comportamiento muy parecidos a los de los psicópatas, como por ejemplo con tendencias a mentir, a robar, a tener poca empatía, a ser incapaces de sentir culpa, a ser incapaces de relacionarse socialmente con los demás, entre otras conductas que presentan este tipo de personas con estas patologías. Pero también me pone a pensar que si ya se tiene localizada la zona en la que se procesan estas conductas de la personalidad y las consecuencias fatales que conllevan las lesiones ahí, ¿qué pasaría si se supieran los puntos específicos de esta área que conectan con una determinada conducta de nuestro interés? ¿Y qué pasaría si se lesionara intencionalmente a una persona con psicopatía o algún trastorno de la personalidad en el área específica para su cura? Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y psicoanalizar la importancia que tiene el córtex prefrontal, así como lo grave que puede ser una lesión en esta área. Me ayudarías mucho dándole un like al video si te gustó, compartiéndolo y suscribiéndote para que estés al tanto de mis próximos videos. Nos vemos la próxima. Bye.